A esta hora de la mañana saludamos a nuestro invitado, Jan Íñiguez. Él es dirigente nacional de la Revolución Ciudadana, con quien precisamente estaremos conversando alrededor de las precandidaturas de este movimiento político a nivel nacional. Muchísimas gracias por conversar con Noticias Oro Mar, Jan. Y le preguntamos de inmediato, ¿cuál será la carta de presentación de la Revolución Ciudadana para participar en los procesos presidenciales para el 2025? Tomando en consideración que tienen varios precandidatos, ¿cómo lo definirán? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todos a la teleaudiencia de Oro Mar Televisión. Contento de estar aquí. Y yendo ya un poco a tu pregunta, responderte que estamos haciendo un proceso que nos puede ayudar a nivel cualitativo y cuantitativo a saber qué opción es la mejor, ¿no? Se han mencionado ya abiertamente 4 nombres. Por supuesto que la Revolución Ciudadana se ha encargado de formar cuadros en todos estos años, y pues estos nombres que son de conocimiento público han sido la abogada Paola Pavón, Luisa González, la presidenta del movimiento, y han sido algunos simpatizantes que han comulgado con algunos postulados de la Revolución Ciudadana y con la visión de país, como Gustavo Yalc, como Augusto Verduga, y se están haciendo mediciones a nivel cualitativo y cuantitativo para ver quiénes tienen más opciones y con quiénes se podría hacer incluso una mejor gestión de gobierno, porque nosotros participamos para ganar, estimado Pedro, porque creemos también que confluyen en nosotros y en la visión de la Revolución Ciudadana un proyecto de país que ya se vivió y que ya hubo un bienestar considerable. Ese bienestar a lo que nosotros llamamos década ganada. El pueblo, de una u otra manera, se llame como se llame o lo interprete como lo interprete, desea volver al país donde solamente habían 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy está alrededor de 44 muertes, homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos siendo serios en esto, nos los estamos tomando muy en serio, porque el país necesita un plan estructural para salir de la crisis inmediata a nivel económico y a nivel social. Por eso es que nos estamos tomando los tiempos, y además también vamos a someternos a todos los mecanismos que el Código de la Democracia nos ampara, a la democracia interna, a primarias, a las convenciones del movimiento, y pues de ahí saldrá un nombre, más que un nombre propio, un proyecto de país, estimado Pedro. Es decir, que de los candidatos que usted, o de los precandidatos que usted acabó de mencionar, saldría el candidato de la carta presidencial para el 2025. No sé si escuché o no, si la nombró o no a Paola Pavón precisamente, o está descartada ella. No, la abogada Paola Pavón es uno de los cuadros que está siendo medido, una persona que tiene realmente una vasta experiencia en la gestión pública y con resultados, ¿no? Porque una cosa es haber tenido experiencia y tener en tu currículum u hoja de vida que has pasado por algún ministerio, pero aquí la abogada tiene resultados en su gestión, y de hecho es reelecta prefecta de su provincia, que nos da a notar que el pueblo pichinchano ha considerado el trabajo de los 4 años de su primer periodo. Entonces, tanto la abogada Paola Pavón como la presidenta abogada también Luisa González están en disputa, una disputa por supuesto que no es nada negativo, una disputa que se está viendo sobre todo en temas técnicos. Hemos revisado, ahora el binomio hemos revisado algunas mediciones, y entre los precandidatos de la Revolución Ciudadana que aparentemente tienen mayores aceptaciones o opciones, está por ejemplo Luisa González, que tiene un 21% de aceptación, frente a Gustavo Yalc, que probablemente tiene un 17% de aceptación. Sin embargo, en los últimos procesos democráticos, el correísmo no logra superar la barrera del 40% en las elecciones. ¿Cómo lograr superar este 40%? Bueno, a propósito de tu pregunta, nosotros hemos estado llamando a la unidad, que no significa exclusivamente una unidad de los partidos políticos, por supuesto, en esa unidad, una unidad para sacar al país adelante, una unidad que permita retomar la senda al desarrollo del Ecuador. Estamos llamando a varios sectores de la sociedad, a la pequeña, mediana e incluso a la gran industria, que se ven afectados por ciertas medidas económicas que no son nuevas, que datan de 20 o más años. Estas medidas fondomonetaristas que tienen los mismos resultados
y estamos conversando con varios sectores de la sociedad para que en esta unidad social, en esta alianza ciudadana, podamos también generar más identificación de la ciudadanía, podamos representar con mayor resultados a la gente y que puedan también ver una opción política en la revolución ciudadana y sobre todo en las cifras que son abrumadoras realmente por todos los organismos, incluso internacionales, que daban al Ecuador uno de los mejores países y que más crecía de Latinoamérica, en todos los sentidos, a nivel de seguridad, a nivel de empleo, a nivel económico, incluso se duplicó el Producto Interno Bruto en el periodo de gestión del presidente Correa. Entonces, estamos trabajando en esa unidad, en eso estamos también intentando conversar con actores sociales y políticos también, para poder, en la medida de lo posible, presentar menos candidatos del progresismo y que podamos concentrar el voto. Y también pues ahí nos va a tocar pelear con una cancha inclinada con el señor, con estos escándalos que nacen en campaña y que se prestan para el show, como el escándalo del financiamiento del ELN que le decían en su momento Andrés Arauz, candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, en su momento Luisa González, cuando endosaron al correísmo a través de unos mensajes y unas pastillas elaboradas ya inmediatamente, lo del ex legislador Fernando Villavicencio, cuando se sabía ya que había sido un grupo delictivo. Incluso la diana fiscal en algunos chats nos da a mostrar supuestamente que eran el grupo delictivo de los Lobos. Entonces eso no se dijo para perjudicar un binomio, y eso al final del día se conjuga en que hayamos bajado y no hayamos podido ganar en primera vuelta. Sin embargo, hoy, me permite experiencia, estamos haciendo un llamado a la unidad. Me permite ahí, lo interrumpo, y es que el ciudadano, el elector, como que ya está hastiado o no quiere saber absolutamente nada de posturas antagónicas entre correístas y anticorreístas. Y mire usted que hay un 40% que no quiere precisamente estar involucrado ni en el correísmo ni en el anticorreísmo. 40% es un porcentaje bastante elevado. ¿Cómo captar a ese electorado si estamos con estas posturas prácticamente confrontacionales entre candidaturas o entre tendencias políticas? No, solamente lo que yo te daba es un análisis a partir de tu pregunta. Sin embargo, eso no significa que nosotros busquemos en esta polarización una ventaja para poder capitalizar, porque lo que necesita el pueblo ecuatoriano es una gran reconciliación nacional, Pedro. Y en esta reconciliación nacional hay que hacer también algunas reflexiones. Evitar los fraudes democráticos. ¿Qué es un fraude democrático? Un candidato que se presenta con un plan de gobierno y cuando ejerce el poder ejecutivo o legislativo o cual sea practica absolutamente lo contrario a los postulados que incluso están inscritos en su plan de trabajo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, evitar estos fraudes democráticos, y por supuesto hemos vivido en carne propia el último fraude democrático. Más allá de hablar del presidente Noboa, te digo, sí me gustaría poder que la ciudadanía sepa que la economía está estancada. ¿Por qué está estancada? Porque se ha aumentado el IVA, un impuesto recesivo, Pedro, que ha afectado directamente al consumo. Ese consumo ha hecho que disminuyan las importaciones, que decrezca la inflación y que aparentemente se vean como cifras positivas en el Producto Interno Bruto. El Banco Central del Ecuador nos decía que estamos creciendo un 1.2%, pero es una cifra contable, porque en realidad no hay inversión pública. En la balanza comercial hay menos exportaciones, no hay inversión pública, no hay ejecución presupuestaria. Eso, cuando te hablo de fraude democrático, te estoy desarrollando lo que es un fraude democrático, algo que no se dijo que se iba a hacer y que se está haciendo. No se dijo jamás que se iban a subir los impuestos, y hoy se suben impuestos recesivos con la premisa de que se está financiando una guerra contra los grupos de delincuencia organizada, cuando vemos que Durán es la ciudad más peligrosa del mundo con 200 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando en los estados de excepción, en Manabí, por ejemplo, se están incrementando en 400% las muertes por cada 100.000 habitantes, cuando hay un resultado negativo, realmente un fracaso en esta primera lucha contra los grupos terroristas. Entonces, ¿Cómo lograr solo para terminar la idea, Pedro, disculpa que te interrumpa, solo para terminar la idea. Entonces, eso es un fraude democrático, que podamos pedirle cuenta a los mandantes cuando están en el poder. ¿Cómo lograr esa reconciliación nacional que plantea la Revolución Ciudadana
si vemos en el escenario político esa pugna entre el legislativo y el ejecutivo, si vemos, por ejemplo, que en el Pleno de la Asamblea, ayer la Revolución Ciudadana evitó la censura del juicio político de Wilman Terán, si vemos que existe una corriente que quiere combatir a la delincuencia o el crimen transnacional y otros están prácticamente buscando protegerlos, si vemos que se está intentando combatir a la delincuencia transnacional en todos los ámbitos y no existe esa cooperación, sino más bien existe ese cuestionamiento, ¿cómo entonces, con esa narrativa, podemos lograr esa reconciliación nacional? Solo permíteme discrepar respetuosamente, Pedro, en decirte que no hay una dicotomía ahora asamblea-ejecutivo. O sea, y si la hay es por cosas puntuales. Pero decirte, el presidente Noboa ha tenido todas las herramientas desde su inicio de gobierno. Tuvo gobernabilidad del legislativo para pasar sus 5 primeros proyectos de carácter económico urgente, para, decía, reactivar la economía, luchar contra la seguridad, aumentar el turismo y una serie de cosas que a la práctica no han pasado. Ha tenido la consulta popular que dice que ganó por goleada en materia de seguridad. Ha tenido el financiamiento a través del IVA del 12 al 15%. Ha tenido ingresos adicionales en este primer semestre por casi 2.600 millones, 1.000 por impuestos y 1.600 por ingresos no permanentes, ¿no? Entonces, tiene las herramientas el presidente Noboa y no hace absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sí hace? Firmar acuerdos con una institución de financiamiento exterior que te pone condiciones y que te encarece la vida de los ecuatorianos, con el costo altísimamente político. El interés puede ser muy bajo, pero el costo político y social que involucra tener un préstamo con el Fondo Monetario Internacional afecta directamente la vida de los ciudadanos, y lo vemos reflejado en las cifras oficiales del Banco Central, donde nos dice que el consumo de los hogares ha bajado 1.1%. Entonces, cuando tú me dices que hay una lucha contra los grupos de delincuencia, yo sí te reitero una pregunta retórica: ¿dónde está esa lucha o dónde están los resultados? Porque están intentando combatir a las mafias delincuenciales, porque no es una guerra tan sencilla. Estamos frente a un monstruo que lamentablemente le permitimos que se apoderara y secuestrara el país, y creo que en 6 o 7 meses de gobierno difícilmente ni este ni cualquier otro presidente de la República tuviera una solución tan mágica. Jan. Yo coincido contigo en esa última premisa que decías, que es que en 7 meses no se pueden resolver los problemas del país. Hay que ser honestos intelectualmente y, por supuesto, lo vamos a decir. Sin embargo, en 7 meses ni siquiera hay un plan estructural. Aquel plan Fénix que se decía que iba a ser efectivo, pues no vemos ni siquiera vestigios de que primero sea real, y no lo vemos ni siquiera en físico. Sin embargo, aquí no estamos para solamente criticar al gobierno, estamos para generar propuestas, para generar también una mano que pueda ayudar al país. No el presidente Noboa, que ya ha demostrado una voluntad política de no querer gestionar los recursos. Mira, tú me decías que se está intentando combatir contra la delincuencia. ¿Cómo se está intentando si ni siquiera llegamos al 20% de ejecución presupuestaria del plan anual de inversiones que tenemos ya programado? Ese dinero no se ha ejecutado sino el 14,6%. Eso te habla o de mediocridad en la gestión pública o de desinterés y falta de voluntad política. Entonces, como por un lado se elabora un relato y un discurso de que se está luchando, y por otro lado no gestionas la plata que ya está planificada. No es plata que tengamos que conseguir, sino es plata que no se está ejecutando. Entonces, yo sí concuerdo contigo en que 7 meses no se puede, claro, no se puede resolver los problemas del Ecuador, pero sí hace falta un plan estructural que la gente pueda incluso ser transparente y pueda fiscalizar. Coincidimos plenamente, mi querido el avance de ese plan. Muchísimas gracias, Jan Íñiguez, dirigente nacional de la Revolución Ciudadana, por compartir sus criterios, opiniones alrededor de este movimiento político a nivel nacional, que es sumamente importante dentro de la palestra electoral y política del contexto nacional. Sin embargo, ya para finalizar y mandar a la pausa publicitaria, cuando Jan nos hablaba de reconciliación nacional, nosotros nos preguntábamos de qué reconciliación pueden hablar si inmisericordiamente, por ejemplo, internamente, hicieron pedazos a Leonardo Orlando, precisamente porque apareció una fotografía comiéndose un ceviche con el presidente de la República, porque había logrado conseguir recursos o el aval soberano para gestionar recursos y que se puedan construir obras en la provincia de Maracay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos.